Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola a todos, volvemos con un nuevo episodio del podcast de Dermotec. Esta vez somos Sara Gómez, la que os habla, y Sofía de Asís. Buenas, Sofía. Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que suele interesar a todas aquellas personas preocupadas por el envejecimiento de la piel. Y es que os vamos a contar cuáles son las principales herramientas cosméticas, procedimientos, dispositivos más eficaces para producir colágeno nuevo. Sí, bueno, digamos que para el porqué de esto, de forma resumida, es porque realmente a medida que vamos envejeciendo va a disminuir tanto la cantidad como la calidad de nuestro colágeno, no solo del colágeno, sino también de otras fibras importantes como la elastina en nuestra piel. Y esto se produce, como ya hemos hablado en otros episodios, por factores internos. El más importante es el paso del tiempo, o sea, la edad, pero también por factores externos sobre los que sí que podemos actuar, como la radiación ultravioleta, hábitos de vida, tóxicos, tabaco, calidad de sueño, estrés, El famoso exposoma, etcétera. ¿no? El exposoma, que ahí sí que podemos actuar un poquito. Es verdad que hay muchísimos métodos que se anuncian como fantásticos para mejorar el colágeno y la flacidez, pero realmente todo esto, como os imaginaréis, no siempre es verdad, y aquí estamos un poco para hablar de qué expectativas podemos tener en cuanto a cosméticos, inyectables, vamos a hablar también de los láseres y bueno, de otros dispositivos, incluso de la suplementación oral, y bueno, aclararemos un poco en un ranking lo que está arriba y lo que no es eficaz. Exacto, os contaremos sobre todo qué podéis esperar de cada tratamiento. Y yo empezaría por la cosmética, porque al final los cosméticos se consideran la base del cuidado de la piel. No tenemos que tener grandes expectativas en cuanto a la inducción real del colágeno, es decir, sí que muchos estudios nos van a decir que hay una mayor calidad o cantidad de colágeno después de utilizar un cierto cosmético, pero esto en casa, cuando nosotros utilizamos un cierto producto, es muy probable que no lo veamos. Entonces, bueno, como sabemos que la ciencia respalda el uso de la gran molécula, la molécula estrella que es el retinol, pues nada, todos a ponernos retinol. Sabemos que la mayoría de personas que nos escucháis ya sabéis que para los dermatólogos es una de las moléculas estrellas en cosmética. Sabemos, los estudios nos dicen que producen una cierta cantidad de colágeno y de elastina y es un principio activo muy utilizado en cosmética, os diría que es el más popular, el que además tiene mayor eficacia científica. Y se utilizan unas concentraciones entre el 0,2 y el 1%. Empezamos, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana, aumentamos progresivamente en función de la tolerancia de nuestra piel. En general lo recomendamos a partir de los 30 años. Hay personas que lo pueden necesitar antes o personas que lo pueden necesitar después. Y luego, esto hemos ido hablando en redes sociales, pero recordaros que la Comisión Europea ha limitado la concentración del retinol a partir de... Todavía no se ha puesto en marcha, hay un borrador que probablemente se va a aprobar en breve y todavía no se ha puesto en marcha, pero en principio en 2 o 3 años parece ser que va a ser difícil encontrar de venta libre retinol a concentraciones superiores al 0,2. Entonces, no os preocupéis, habrá otras alternativas. También hay otras moléculas muy interesantes que que ya se han desarrollado, pero que cada vez vais a ver más en el mercado, como el retinal, que es un retinoide más potente que el retinol, con mayores efectos y más irritante, pero bueno, que puede formularse bien y puede ser también muy interesante. Y luego tenemos los retinoides, que realmente son moléculas muy parecidas, pero que están clasificadas como fármacos, y eso quiere decir que han pasado muchos más estudios clínicos para demostrar su eficacia y su seguridad. Realmente en dermatología los retinoides los utilizamos desde hace casi ya 40 años, incluso ya más tirando a los 50. Necesitamos una prescripción médica en general para poder adquirirlos y tienen un montón de aplicaciones. Ya sabéis que la aplicación estrella es tratar y prevenir el fotoenvejecimiento, pero también lo damos mucho para acné en todas las edades, porque sabemos que es seguro y que es efectivo para ello. O sea que ya tenéis aquí ¿no? Empezamos por la base, que son los retinoides, pero tenemos más cosas, ¿no, Sofía? Exacto. En una escala ya un poquito más abajo, si ya decimos que a nivel cosmético has explicado, Sara, que realmente la eficacia en cuanto a estimulación de colágeno con un tratamiento tópico va a ser discreta. Si ya pasamos al siguiente escalón, que son los hidroxiácidos, los alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos o polihidroxiácidos, aquí encontramos moléculas como el glicólico, el salicílico, el ácido láctico, que son todos súper conocidos. Sí que es verdad que hay que decir que con este tipo de tratamientos
realmente a nivel de los estudios con biopsias de piel y donde se analizan las células en el microscopio, sí que va a haber un cambio in vitro, pero luego lo que vamos a ver nosotros en casa usando estos productos a nivel tópico no va a ser un cambio wow en cuanto a la estimulación del colágeno, prevención de flacidez. Sí que es verdad que como renuevan la superficie de la piel, sí que tienen como una gran capacidad para aportar luminosidad, mejorar la textura, la piel queda como de una mejor calidad, pero realmente a nivel profundo el trabajo es muy limitado. Sí. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los antioxidantes, que en los estudios a nivel histológico, por ejemplo, sí que se demuestra que mejoran la producción de colágeno, pero el efecto que vamos a ver nosotros con el uso en cosméticos es lo mismo que con los hidroxiácidos. No vamos a encontrar, no va a mejorarnos la flacidez y los pliegues, por ejemplo. Esto con un cosmético con antioxidantes tampoco lo vamos a lograr, aunque es un buen complemento. Que con ningún cosmético. Con ningún cosmético, por mucho que estés ahí en el retinol a tope. La flacidez, ¿no? Y te tiras la piel hacia arriba y realmente... No. O sea, publicidad totalmente engañosa. Yo pienso que debería estar absolutamente prohibido. Por eso, aquí somos honestas, vamos a conseguir cambios muy bonitos en la calidad de la piel, pero en cuanto a flacidez y colágeno, olvidaros realmente de esto. No. Y colágeno mínimo, es lo que decíamos. En estudios sí que podemos demostrar en biopsias dermatológicas, en biopsias de piel, una mejoría de la calidad o de la cantidad del colágeno discreta. Pero bueno, tenemos más cosas. Hay también el tema del colágeno en cosmética, que esto os lo comentamos básicamente para deciros que no hace nada, ¿no? Se habla mucho del colágeno en suplementación, lo podemos comentar más adelante, pero cuando veáis una crema de colágeno está muy bien, pero no esperéis que esto vaya a inducir producción de más colágeno. Al final lo que es probablemente una crema hidratante que puede tener algunas proteínas, puede tener algunas moléculas del colágeno, pero que no van a tener ningún tipo de eficacia sobre vuestra piel. Al menos eso es lo que dice la ciencia a día de hoy. Y luego tenemos también... las cremas rellenadoras de arrugas de las que siempre hablamos, que nos ponen como muy nerviosas. Cremas antiarrugas, cremas rellenadoras de arrugas, todo lo que es rellenar con una crema es como que a mí me pica verlo esto. No, duele los ojos. Claro, realmente aquí la realidad es que cuando tú tienes... Muchos estudios se hacen en la zona periocular. Entonces, cuando tú tienes la piel seca, sí que tienes una percepción deshidratada, ¿no? Tienes la percepción incluso de tener de envejecimiento muy evidente. Cuando tú hidratas esta piel, visiblemente sí que es probable que te veas un poco mejor, con la piel con un aspecto más joven, pero más allá de eso es un aspecto totalmente, es algo totalmente temporal, o sea, bueno, al final hay que vender, da igual, no entraremos otra vez. Es un hidratante y te hidrata una piel deshidratada y ya está. Y ese es el efecto, que puede complementarse con alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, en fin. Y luego tenemos algo que creo que debería haber sido, yo creo, el primer pilar de la cosmética, que es la fotoprotección, ¿no? Porque sabemos que el sol es el principal factor que va a producir una degradación del colágeno y de la elastina, o sea, en diferencia. Y entonces sabemos que la prevención de este daño va a ser la herramienta más potente para evitar el daño, ¿no? En este colágeno, pero bueno, si hablamos de inductores, no va a inducir colágeno. Prevenir mejor que curar. Sí, esto siempre en medicina, ¿no? Siempre es así. Suerte que está cambiando la cosa, ¿no? Y vamos, cada vez somos más preventivos. Cada vez se previene más, exacto. En dermatología también, en otros ámbitos de la medicina, pero en dermatología también. Sí. Y pasamos ahora a otro tratamiento que la verdad es que también está como muy demandado por los pacientes, más las pacientes, pero por los pacientes, y está también como, bueno, de moda, que son los rellenos dérmicos inductores de colágeno, lo que se llaman bioestimuladores. Estos rellenos, más allá de aportar volumen a los compartimentos grasos donde se pueden aplicar, lo que pretenden es que estas moléculas que se introducen en nuestra dermis sí que estimulen la generación de nuevo colágeno, realmente a través de unas vías un poco, bueno, como estimulando unas vías de la inflamación, ¿vale? Existen muchísimos productos, el más utilizado, creo yo, por lo menos a nivel de dermatología estética, es la hidroxiapatita cálcica, que lo conoceréis quizás por el nombre Radies. Y bueno, es un material biocompatible, biodegradable y se considera un relleno. Antes se consideraba más temporal, ahora ya se ha clasificado dentro del grupo de los semipermanentes, hay un poquito ahí de discusión en esto. Y además hay ahora un tratamiento que también se hace muchísimo,
y generalmente los pacientes están como bastante contentos, que son los híbridos, en los que se combina la hidroxiapatita con el ácido hialurónico. Y bueno, con esto conseguimos tratar un poquito de volumen, hidratar la piel, etcétera, a la vez que, como en un efecto ya más a medio plazo, vamos a ir consiguiendo esta estimulación de colágeno, que además se pueden utilizar no solo a nivel facial, también se utilizan fuera de la cara, pues para cuello, escote o otras zonas. Y, perdón, y más allá del Radies, con el que yo realmente sí que trabajo, tengo buena experiencia como inyectora y como paciente, existen otros que quizás se usen menos o se usen más para corporal, no lo sé, como son el ácido poliláctico, que es el Sculptra, atención al nombre porque igual me atasco, la policaprolactona, que es la PCL, que es el que se conoce como el Elancé. Y en general estos tratamientos, como he dicho, se realizan inyectados con cánula a nivel de la dermis y se van realizando como vectores, que son pequeños trazos lineales, como en zonas muy estratégicas donde queremos conseguir como ese efecto tensor. ¿no? Sí, es como ese efecto tensor, se dice así. Pero sin dar un gran volumen. Y realmente cuando, por ejemplo, los combinas con el hialurónico sí que te da como un efecto de volumen inicial, eso poquito a poco va yendo a menos y lo que es el efecto de estimulación de colágeno va a aparecer meses después, no es inmediato. Eso hay que dejar a que nuestra dermis trabaje y nuestros fibroblastos trabajen y es como un efecto más a largo plazo. Bueno, es algo que hay que planificar con tiempo y bien explicado y con unas expectativas realistas suele dar buenos resultados. Muy bien, es un mundo. A mí, sinceramente, me parece difícil. Yo no hago inyectables, solo hago toxina. Y me parece un mundo porque, más bien hecho, puedes conseguir resultados espectaculares, sobre todo a ciertas edades, ¿no? Pues llega un Sí, punto claro, que no es lo mismo pasas de la 35 cirugía, que sí. 70. Sí, sin Sí. duda. Muy bien. Sí. Y luego ya tenemos algo que ya sí que es más mi campo de, de trabajo, que sería los dispositivos lumínicos, ¿no? En primer lugar, tendríamos la luz pulsada, la famosa IPL, que ese es el dispositivo como más versátil, pero menos específico. Lo que hace es que mejora el pigmento, mejora lesiones vasculares, es decir, las venitas, las telangiectasias, y mejora la calidad del colágeno, pero prácticamente solo del colágeno más superficial, ¿no? Y aquí la clave, es cierto que hay gente que solo el IPL en monoterapia, es decir, sin combinar con nada más que cosméticos, ya consigue resultados muy espectaculares. Pero muchas veces, a partir de una cierta edad, hay que combinarlo con algo más porque a veces se nos queda justo. Sí que mejora la textura, pero ves que ahí falta algo más, ¿no? Y en estos casos lo que hago es combinar, por ejemplo, con láser fraccionado no ablativo, que esto lo bueno que tiene es que el tiempo que te tienes que quedar en casa es mínimo, o sea, estás unas horas enrojecido. A veces sí que es verdad que dura ciertos días, pero vaya, puedes hacer vida prácticamente normal. ¿Qué pasa? Que necesitas varias sesiones. Es verdad que con una sola sesión muchas veces el efecto es bastante evidente, pero para mantener ese efecto a veces necesitamos varias sesiones que se pueden hacer a lo largo, pues, de los años, de los meses. Y algo que a mí me tranquiliza mucho es que sé que es un láser muy seguro, que por ejemplo podemos hacer en pieles oscuras y lo hacemos con bastante seguridad. Hay que preparar bien esas pieles, pero en general, bueno. Y lo que decía, los efectos, aunque son acumulativos, son relativamente rápidos. ¿Qué más? Pues nada, se hace con anestesia tópica, es decir, ponemos una crema durante un rato. Esto tú y yo, de hecho, yo hace una semana justo que me hicieron el fraccionado no ablativo y, como ves, no se me nota. No se me nota especialmente. mucho porque se me han caído las costras. Es cierto que las primeras sesiones a veces son un poco más llamativas, pero suele ser bastante llevadero, no suele ser muy evidente. Lo que os decía, ¿no? Provoca como un enrojecimiento, una sensación de calor intensa durante 1 o 2 horas, y lo que deja luego es como un pixelado suave y una sensación como de piel, como de arenilla sobre la piel. Áspera. Sí. También es cierto que no todos los láseres fraccionados no ablativos son iguales. De hecho, hay varios que tienen incluso nombres distintos. Y también la eficacia que vaya a tener va a depender mucho de la combinación con otras técnicas, como por ejemplo os decía lo de la luz pulsada. Sí. Y ya un láser un poquito más, que trabaja ya a un nivel un poquito más profundo, más cañero, es el CO2, que ya estamos hablando de un láser ablativo, que puede ser el de CO2 o el Erbio. Con estos láseres vamos a tener más eficacia, vamos a necesitar menos sesiones, pero también tienen más riesgos y, por supuesto, la baja social después de un tratamiento de este tipo
es un poquito más larga y un poquito más ardua, porque hay más incomodidad, más molestias, incluso exudación, etcétera. Y realmente con estos láseres, aunque necesitemos menos sesiones, también es verdad que las podemos incluso espaciar un poco más porque son láseres cuyo efecto realmente lo empezamos a notar al cabo del tiempo. Hay pacientes, bueno, lo usamos para rejuvenecimiento, como un resurfacing de toda la cara, pero también para pacientes con muchas cicatrices de acné, que es una de las principales indicaciones. Y eso, muchas veces el paciente cuando viene a seguimiento bastantes meses después o un año después, etcétera, aún es cuando empieza a notar algunas veces el cambio. O sea, Sí, es de como un hecho, efecto acumulativo, pero cuando ya totalmente. has hecho varias sesiones, te esperas un año y algo, y aún ahí están como notando el cambio. Sí, aquí, claro, estamos hablando de láseres ablativos hechos a potencias cañeras, es decir, no el Sí. típico láser que a las 48 horas se te ha caído la costrita, no, o sea, hablamos de láseres que te Claro, pasas la gente una a semana en veces casa. Sí, sí, el esto es mismo, lo típico, ¿no? realmente con el mismo láser puedes hacer como un peeling muy superficial y dices, no, es que yo me hice un CO2 y me recuperé enseguida, tal. No, eso es un Vale, CO2 muy porque suave, es un masaje. muy suave, es como exacto, es como un peeling ahí muy Exacto. suave, digamos. Renuevas Sí, la piel, seguro que mejoran un montón de cosas, pero claro, para estimular el nada colágeno que ver, más nada profundo, que pues ver. necesitas otras intensidades, ¿no? Es diferente. Sí, Pero sí, claro, todo se puede modular. Para eso tenemos, o sea, tiene un montón de, ¿no? De de funciones, sí, sí, parámetros, sí, parámetros. funciones o parámetros que podemos ajustar y claro, mientras el paciente tenga claro que va a estar de baja social una semana o rojo O 2 sí, un meses, poco pues más. Rojo 2 meses, o sí, exacto. Y luego es muy fácil que estos pacientes se pigmenten, es decir, sobre todo pieles como la tuya y la mía, sobre todo como la tuya, pueden ser tranquilamente casi un año de pigmentación. Lo que pasa es que sabemos que se resuelve tratándolo. O sea que son láseres, yo creo claro. que no son fáciles de manejar. Y yo aquí sí que os diría que fuese el dermatólogo el que los gestionase, porque Claro. sobre todo si aparecen complicaciones hay que ir muy rápido. Y sí que es Sí, sí. cierto que mi experiencia, al principio, los primeros meses, yo siempre les aviso, cuando vengas a verme estarás igual o peor. Y O luego, peor. no, igual o peor, es que es así, hay una fase que se llama luna de miel, que es la fase inicial por el edema este inicial, ¿no? Que se empiezan a ver mejor, sobre todo en cicatrices de acné. Luego empeoran y alucinan porque dices, ostras, me he hecho un tratamiento que me ha dejado en casa más de una Me ha semana, me he reventado en gastado un casa. dineral y luego es al año y medio, y además esto está demostrado científicamente, cuando realmente es cuando llegan al efecto máximo. Y sí que se puede repetir, pero hay pacientes que se hacen uno solo en la vida y con esto ya consiguen llegar ¿no? a lo que tenían pensado. Eso es. Luego otro dispositivo que también sirve para estimular colágeno es la radiofrecuencia fraccionada con agujas, que también hay varios equipos, Morpheus, Potenza, etcétera. Y aquí nuevamente el efecto va a ser algo acumulativo, ¿no? Necesitamos hacer varias sesiones, hacer un mantenimiento pues periódicamente, anual o cada 2 años. Y bueno, no todos los dispositivos, como decíamos, van a ser iguales y no todos los profesionales o las sesiones van a ser iguales porque también se pueden ajustar un poco los parámetros, ¿no? Sí, yo lo que diría es que duele bastante. Que duele muchísimo. A pesar de la anestesia tópica, yo ya me planteo hacer incluso anestesia local troncular. Ostras. Porque sí, no, el dolor. Hay pacientes que lo aguantan muy bien, pero sí que las personas un poco más sensibles resulta muy doloroso. Y el efecto O sea, hay es veces que hay pacientes que se hacen una azar. IPL y no quieren más porque es verdad que es Guay, molesta. esto que no lo Es verdad prueben. que la IPL es sin anestesia, pero jolines. Esto, por favor, que no lo prueben. Sí, Pero la sí. verdad es que es un tratamiento que de los que estamos comentando, aparte del láser de CO2, es de los que tiene mayor eficacia científica. Y sí que es cierto, es muy lento, tienes que informar muy bien al paciente, si no te dice no me noto nada. Y al cabo del tiempo es cuando te dice, ahora es como que lleva una temporada que todo el mundo me dice que tengo muy bien la piel. Bueno, pues ahí está el efecto. Ahí está. Claro, porque la inyección de colágeno es muy profunda. Entonces, a nivel epidérmico no tocas nada, tienes que usar las otras herramientas, pero bueno, al final es de lo más profundo que podemos usar. Y luego tendríamos también la IFU, ¿no? Que son los ultrasonidos focalizados de alta frecuencia, que por un lado inducen colágeno y por otro lado tienen un efecto tensor. Y, a ver, es un tratamiento que requiere varias sesiones y se adaptan en función de la edad, en función de las características de cada piel, ¿no? Hay personas a las que se les recomienda hacer cada 4 o 6 meses, hay otras que pueden hacer anual. Luego hay un problema, que es que no todos los dispositivos son igual de eficaces. Ahora hay una corriente de dispositivos chinos en algunos, no por nada, pero que son como de peor calidad y que son imitaciones de las máquinas originales y que sabemos que la eficacia es muy baja. Entonces, a veces hay pacientes que dicen, no, es que llevo 4 sesiones y yo la verdad es que no noto nada.
Hombre, el efecto es lento, no es instantáneo y muchas veces se va a combinar con toxina botulínica para potenciarlo, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que no lo he probado, pero como a veces genera un cierto dolor como de neuralgia durante el estímulo, a mí me da como un poco de grima, ¿no? Soy muy sensible con ese tipo de dolor, pero la verdad es que es un tratamiento bastante seguro. Y es eso, pues como todo necesita un mantenimiento. En esta vida yo creo que todo necesita repeticiones. Y luego tenemos, esto yo creo que no hemos hablado nunca o prácticamente nunca, del lifting asistido por láser, que os vamos a decir el nombre comercial del que al menos yo conozco, que tengo en la consulta, que es el Endolift, que es como o sea, lo que hace es un estímulo tensor y del colágeno, pero a nivel de dermis profunda, es decir, se utiliza como una sonda y se van haciendo diversos pases, varios pases, es como es un tratamiento muy, muy lento, que tiene una efectividad durante 2 o 3 años. Realmente tiene sus riesgos porque hay que conocer muy bien la anatomía de la región facial y del cuello. Ahí esto sí que te lo tiene que hacer alguien muy experto. Esto yo creo que no creo que se atreva a nadie que no tenga un manejo anatómico excelente a utilizarlo. Pero sí que es cierto que si está bien indicado, los resultados son espectaculares. No solo para región facial, para cicatrices de acné, para flacidez en la zona del cuello, sino que también hay varios casos, yo en esto no lo he probado, para zonas, por ejemplo, de la rodilla, ¿sabes? A partir de una cierta edad, esa flacidez encima de la rodilla. Es una zona súper muy difícil complicada de tratar. Bueno, radiofrecuencia es una de las opciones, pero bueno, los resultados teóricamente son espectaculares. Pero también es un tratamiento muy caro, muy lento y cuidado, sí, yo creo que y los ultrasonidos también son sesiones caras, ¿no? Yo creo que estos dos esto es últimos caro, que es has un hablado tratamiento que vale... son tratamientos caritos. Sí, es carísimo. Lo que pasa que, bueno, claro, la eficacia... No, carísimos. Carísimos y lo que pasa es que tienes que ver las manos del experto que te lo hace, la eficacia del procedimiento, los riesgos que tienes que asumir, o sea, no es fácil. Las cosas a veces no son caras porque sí, sino que tienen un motivo. Claro. Y realmente, ahora que hemos hablado de dispositivos, lo ideal, como has dicho, Sara, muchas veces es ir combinando, ¿no? Diferentes equipos o diferentes dispositivos y muchas veces incluso te adaptas a la época del año o al momento del paciente, que eso también lo hemos dicho en algún episodio, ¿no? Planificas el tratamiento y a lo mejor pueden hacerse una luz pulsada o un láser no ablativo un par de veces al año y tienen reservado un momento muy puntual y muy concreto para hacerse una sesión de algún tratamiento con una baja social más larga. Pero bueno, siempre que se puedan combinar, intentar siempre ir a lo más potente, pero combinándolo normalmente los resultados son muy buenos. Exacto. Y pasamos ahora a los peelings, que esto ya hemos hablado cuando decíamos lo de los cosméticos con hidroxiácidos y tal. Realmente el peeling que por excelencia estimula el colágeno y transforma la piel y a los 10 años estás mejor que antes de hacértelo es el peeling profundo de fenol, que es muy heavy. O sea, esto en los másters y en los cursos lo ves, pero realmente lo hacen muy poquitos profesionales. ¿Y por qué? Porque pese a ser tan potente y efectivo, requiere sedación, estar en un quirófano, la presencia de un anestesista y bueno, tiene riesgos a nivel cardiológico, etcétera, aunque los efectos son espectaculares y si todo va bien y se hace como toca y por profesionales con experiencia, pues no tiene por qué pasar nada. Aquí sí que la baja social es brutal, o sea, el edema y el momento así como con la cara desfigurada es espectacular, pero claro, también los resultados al cabo de unos años es que están mejor que antes de hacerse el tratamiento. O sea, no es una exageración, ¿eh? Ya sabéis que somos bastante pesimistas con el resultado de los tratamientos. Sí, con esto... No sé si recuerdas que, bueno, cuando hicimos Sofía y yo hicimos juntamente con Inés un máster de dermatología estética hace muchos años. Y recuerdo que uno de los profesores en las prácticas, que fue el que hizo el peeling potente de tricloracético, no sé si recuerdas. Sí, claro. Justamente este dermatólogo hacía peelings, tenía mucha experiencia en peelings de fenol, que lo que decía es que esto ya casi no se hace porque tenemos alternativas más seguras, lo que pasa que los efectos siguen siendo los mejores. Yo no sé si me sometería a algo así, ¿eh? Cuando ves fotos dices, madre mía, quiero esto. Ganas. No, muchas ganas, mucho tiempo y jugártela un poquito, porque al final eso es lo que realmente decías, ¿no? lo que comentaba creo que este mismo doctor es como que ahora con los láseres de CO2 ablativos muy cañeros
se conseguía un efecto, parecido. quizá no tanto, pero muy similar, con menos efectos secundarios y menos riesgos a nivel sistémico, a nivel general. Total. Que al final acaba siendo más caro porque necesitas más sesiones, esa es la realidad, ¿eh? Pero sí, vaya, pero no bueno, te juegas el no pellejo, sé, ¿no? te compensa un poquito, yo creo. Totalmente. No sé. Pero bueno, que sepáis que existe, y si hay alguien con ganas de probarlos, y que conocemos a este dermatólogo que era Jorge Soto de Creo que sí, está en el País Vasco, ¿no? Si no me equivoco. Sí, por el norte. Y, Si no bueno, tenemos más opciones. Yo creo que a nivel nacional es como la referencia de en dermatólogo, esto. porque luego hay otros especialistas que yo creo que con poco miedo. Lo hacen. Sí. Hay otras especialidades que se lanzan a hacer Madre algún mía. peeling de fenol. No sé si. No sé. Ostras. Es verdad que los dermatólogos siempre somos como muy cautos, ¿no? En comparación con otras Yo especialidades. lo preferiría a un profesional cauto a la hora de hacer cualquier sin duda, tratamiento. y más para una cosa estética, ¿no? Pero bueno, No que sé. sepáis que existe la posibilidad, pero os animamos a haceros otras cosas. Exacto. Ahí lo dejamos. Y bueno, luego bastante más abajo de este peeling de fenol estarían otros peelings, que ahí combinamos los hidroxiácidos que hemos dicho, retinoides. Generalmente se suelen mezclar o combinar varios ingredientes, el tricloroacético, bueno, como mucho el glicólico, salicílico, etcétera, en un mismo peeling, ¿no? Y con ellos también va a mejorar muchísimo la calidad de la piel, el poro, etcétera, el pigmento. Pero bueno, a la hora de estimular el colágeno, pues obviamente nada que ver con un peeling profundo de fenol, pero es verdad que si vamos haciendo estos tratamientos de manera repetida, también vamos a conseguir estimular algo el colágeno. Aunque yo creo que sobre todo es para calidad de piel. Sí, pero sí. bueno, sí que tiene un poquito de evidencia también en cuanto a estimulación de colágeno. Sí. Yo creo que el problema con los peelings son las expectativas de la gente, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa, no, es que yo me prefiero un peeling, o ¿haces peelings? A mí a veces me dicen, ¿haces peelings? Sí, hago peelings, pero no necesitas un peeling. ¿Para qué si tengo esto? El problema es que yo creo, estamos generalizando, porque al final puedes hacer un montón de, ¿no? Depende del tipo de peeling que hagas, sin duda. Puedes hacer un tricloroacético a concentraciones altas y vas a estar también, o sea, ojo, cuidadín. O puedes hacer 10 sesiones de un glicólico suavecito y que más o menos te haya mejorado algo la luminosidad de la piel. Exacto. El problema es que necesitas varias sesiones, que la gente piensa que realmente quita manchas. Sí, claro, un tricloroacético a concentraciones muy altas, pues alguna mancha puedes quitar, pero cuidado, porque es fácil dejar secuelas, que yo he tenido que corregir algunas o intentar mejorarlas. Esto sí que, porque al final es relativamente fácil de hacer. Pero bueno, yo creo que la gente tiene unas expectativas altísimas, y la realidad es que ahora mismo tenemos cosas mucho mejores, que yo sirve mucho, pues por ejemplo, para acné, brotes de acné, pues un salicílico, o sí, pueden ayudar, pero siempre como un complemento, ¿no? Sí, sí. Esta es mi opinión, ¿eh? Es verdad que yo me dedico mucho más al láser, pero hago también mucho. Claro, es que yo creo que en la era pre-láser tendrían más indicaciones. No habría para que hay cosa, tanto láser y tantos dispositivos, pues tienen como una aplicación más reducida. Sí, totalmente. Y luego tenemos un tema controvertido, que sabemos que esto no le va a gustar a la industria, pero vamos a hablar de los suplementos de colágeno. A ver, sabéis que se habla muchísimo, ¿no? De las pastillas o la suplementación o el polvo de colágeno, porque claro, si te tomas el colágeno se te va la piel y entonces estás mucho mejor. Bueno, es una pregunta, yo creo que no hay ningún día de consulta en que alguien no me pregunte, oye, ¿me compro colágeno? ¿Esto funciona? Pues la verdad es que fijaros que probablemente la mayoría de dermatólogos a los que acudáis os van a decir, bueno, no hace falta que te compres colágeno. Es muy probable que otros especialistas os digan que sí. Esto es algo que me he dado cuenta y que he hablado últimamente con varias personas. ¿Qué pasa? Que los estudios actuales nos dicen que la suplementación de colágeno, bueno, no está mal, pero son estudios que están cogidos con pinzas, es decir, se basan en la opinión del paciente, son estudios muy heterogéneos, o sea, no se pueden comparar demasiado bien, y además no son muy fiables. Yo creo que ahí hay también bastante efecto placebo. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión? Pues que actualmente yo pienso que tiene mucha más validez enviar al paciente al nutricionista, que yo lo hago bastante a menudo, que hacerle gastar dinero en suplementos de colágeno, pero sí que es cierto que sabemos que personas que utilizan protección solar, que se hacen tratamientos en consulta, que utilizan una buena rutina cosmética, que duermen, que comen bien, que controlan el estrés, si se toman colágeno, parece ser que la calidad de la piel puede mejorar un poquito mientras se lo toman.
Entonces, yo ahí os diría, no sé hasta qué punto, o sea, depende un poco de vuestras expectativas. ¿Queréis tomar colágeno? Estupendo. No todos son iguales y por ahora no os hablaremos de marcas, pero plantearos si os conviene porque a lo mejor es más importante que dejéis de fumar, es más importante que Obvio. hagáis correctamente la fotoprotección, que durmáis las horas que toca. Entonces, somos un poco escépticos los dermatólogos con este tema. Entonces, en el momento en que sepamos que aparecen en el mercado colágenos muy efectivos, seréis los primeros en saberlo porque os lo vamos a contar y os haremos un podcast específico. Exacto. Pero ya lo hemos comentado varias veces, por ahora podéis tomarlo, está bien, hay algunos productos que están bien, pero queda un poco, falta un poco de tiempo de investigación y de que salgan al mercado productos que realmente tengan un cierto sentido. Y luego hay preguntas que a veces nos hacéis por redes sociales y de hecho yo voy a aprovechar algunas de las preguntas que nos hicisteis cuando hicimos un directo con la doctora Beatriz Moralejo, que es una cirujana maxilofacial, muy buena en mi opinión. Estuvimos hablando de métodos de inducción de colágeno también. Yo hablé de la parte más dermatológica, ella habló más de rellenos. Entonces mucha gente nos preguntaba que a qué edad había que empezar. Entonces aquí en medicina ya lo sabéis que siempre hay que personalizar, cada caso es un mundo, hay personas que necesitan, en función de las expectativas, empezar a hacerse tratamientos antes o después. ¿Qué tratamientos? Pues no lo sabemos, porque hay personas que igual necesitan realmente con un peeling ya van bien o con incluso una limpieza de cutis y hay otras personas que a lo mejor vamos a tener que empezar a hacer láseres un poco más potentes a pesar de que tengan 30 años porque han abusado mucho del sol, ¿no? O porque tienen una piel, una genética, O la genética, que no les acompaña. que no acompaña. Si nos hacéis decir un número, yo diría a los 30 años, pero no hay nada escrito. Y aquí tengo pacientes que me vienen a los 27 y tengo muchas que me vienen a los 44 y que están, ¿no? Mejor. Bueno, porque es el momento, ¿no? Sí. Sí. Y si nos preguntáis por dónde empezar, pues aquí os diríamos que por la cosmética, ¿no? Una buena rutina cosmética no muy Con extensa. fotoprotección, por supuesto, algún transformador tipo retinoides, una buena limpieza, posiblemente algún hidratante, pero fijaros que no os estamos hablando para nada de la hidratación en cuanto a la inducción de colágeno y un buen profesional que os asesore. Desde luego, desde luego. Otra pregunta que también nos suelen hacer bastante es acerca de los efectos secundarios o los riesgos que se asumen con nuestros tratamientos. Como resumen y como otras veces hemos dicho, yo creo que en las manos adecuadas y con profesionales con experiencia no suelen ser tratamientos con grandes efectos secundarios. Otra cosa es que el periodo de recuperación de cada procedimiento pues sea incómodo para el paciente, pero bien realizado y bien explicado no son procedimientos con muchos efectos secundarios. Sí que es verdad que hay riesgo pues de hipopigmentaciones, hiperpigmentaciones, con algunos láseres incluso se puede llegar a dejar cicatriz, pero eso, que son tratamientos con los que si vais a un profesional que os dé confianza, generalmente no suele haber grandes efectos secundarios. Y otra pregunta que también se hace mucho los pacientes, a lo mejor pues en una primera consulta que les explicas todo lo que se puede hacer, etcétera, es cada cuánto hay que hacer estos tratamientos, un poco pues por ver las expectativas, cuándo voy a mejorar, presupuesto, etcétera. Pues nosotros lo que recomendamos siempre es cuando empezamos una consulta en la que se van a proponer ese tipo de tratamientos, hacer como una planificación a lo largo del año, porque hay tratamientos que se pueden hacer solo en los meses sin mucho sol, como la mayoría de láseres, otros que se pueden hacer todo el año, como por ejemplo los bioestimuladores, los inductores de colágeno con estos rellenos que hemos comentado, que eso se pueden hacer en verano sin problemas. Y luego la parte de la cosmética, que tiene que ser algo constante a lo largo de todo el año, pues con los cambios o las adaptaciones que toque pues a cada momento del año o a cada etapa de nuestra vida. En cuanto a los rellenos, por ejemplo, para estimular colágeno podríamos decir que de media una vez al año. Es verdad que depende del momento, o sea, por ejemplo, de la edad del paciente. No es lo mismo empezar a tratar con inductores de colágeno a un paciente de 35 que a un paciente de 70 o de 60 años y el estado en el que se encuentre esta piel, porque no todas las pieles de 35 van a tener la misma flacidez, no todos perdemos colágeno a la misma velocidad, no todos gesticulamos igual y por tanto vamos a favorecer la degradación de ese material, etcétera. Y también depende un poco de estas primeras sesiones si las hacemos con más cantidad de producto o vamos a un resultado muy sutil y natural y preferimos hacer más sesiones cada menos tiempo, por ejemplo. Y como siempre decimos, pues es algo que se tiene que personalizar en cada paciente y que además
con el tiempo, no anualmente, pero a lo mejor cada X años es algo que vamos cambiando un poco la propuesta porque va evolucionando, el envejecimiento de nuestro paciente va evolucionando, es algo un proceso dinámico y por tanto nuestras propuestas también, ¿no, Sara? No sé si me he explicado. Sí, no, total. Esto es como siempre, personalizar. Y a veces os van a decir, no, mira, de esto te tienes que hacer 3 sesiones. Bueno, espérate. Yo siempre digo, espérate, hazte una. Vamos a ver la respuesta, que a lo mejor no es importante, pero hay que valorarlo, ¿no? Hay que personalizar. Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y luego la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a mantener estos efectos, ¿no? Pues con estas sesiones de mantenimiento, pero ya sabéis la respuesta. Los hábitos de vida son indispensables. O sea, no os gastéis dinero en tratamientos estéticos si luego no vais a tener una dieta un poco planificada, sana. Si no vais a cuidar el sueño. Todos estos hábitos tienen mucho más peso que la mayoría de tratamientos que os podáis hacer. Es cierto que, por ejemplo, personas chicas que han tenido bebés, la típica cara de cansada después del parto, tal, que vienen a ponerse, por ejemplo, toxina, sí que es cierto que mejoran un poco, ¿no? O sea, te dicen, bueno, ya no hago tanto la cara de cansada, sobre todo las primeras semanas después de la toxina. Ya, pero es que si no estás durmiendo, que ahí sí que no tienes nada que negociar, porque si no te dejan dormir, pues no duermes. Enseguida vuelves a piel apagada, te aparecen más manchas, además es un momento que salen muchas verrugas. Pero bueno, ya me estoy desviando, me estoy saliendo del tema del colágeno, así que lo vamos a dejar aquí. Hábitos de vida. Mantener hábitos de vida. Y asesoramiento periódico. O sea, no es lo mismo lo que os va a decir un profesional ahora que de aquí 2 años. Pues eso, vamos a dejarlo aquí, Sofi. Yo creo que ya hemos hecho un súper repaso. Sí, súper. Y nada, ya sabéis, si nos recomendáis, nos hacéis muy felices. Nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos en 2 semanas. En 2 semanitas. Eso en 2 es. semanas. Que vaya muy bien. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Más información en dermotech.com.